Buenas tardes, señores. Bienvenidos al Salón. Una semana más. Una semana completita que vamos a tener con recetas de cocina, entre otras muchas cosas. Hoy viene a cocinar el restaurante Puentezuela y vamos a hablar antes con el doctor Martí sobre la prevención coronaria en mujeres. Y un programa repleto de talento con artistas granadinos internacionales que estarán aquí tocándonos, bailándonos y de solidaridad. Técnicos sanitarios y voluntarios recorren las calles de Granada 3 noches a la semana con un objetivo: ayudar a personas sin hogar. Nos hemos subido a esta unidad móvil del Ayuntamiento en colaboración con Cruz Roja. Los casos y testimonios que hemos encontrado nos han sobrecogido. Han grabado con Sony Classical y su último disco es alabado por las revistas especializadas. Pero estos dos músicos granadinos están alcanzando fama internacional también por su compromiso social. Hoy los hermanos Martos traen su talento al salón. Eso será enseguida. Antes cuantificamos en la mesa de actualidad a cuántos granadinos beneficia la reforma fiscal que acaba de entrar en vigor a 1 de enero. Según la subdelegación del Gobierno, al 76% de los contribuyentes de la provincia. Unos, el 59% de los asalariados, que son 220.700, no tendrán retención en su nómina al cobrar menos de 12.000 euros al año. Entre los 17.000 y los 20.000 se notará un descenso importante en la retención y por encima de los 120.000 euros, tan solo 1.000 trabajadores en Granada tendrán una rebaja fiscal entre el 2 y el 5%. Además, se beneficiarán 5.000 familias numerosas granadinas y 40.000 con algún discapacitado. Pero más allá del posible beneficio que pueda tener cada contribuyente a nivel particular, ¿en qué se traduce esa reforma fiscal? Se lo preguntamos a Francisco Martín Recuerda, presidente del Consejo Social de Granada, economista, bienvenido; Luis Chacón, financiero, bienvenido; Pablo Pérez, asesoría Juan Bautista y miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada. Bienvenidos a los tres. Luis, asegura el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que esta reforma fiscal ya está impulsando la actividad económica. Un impacto, según Hacienda, de 9.000 millones de euros brutos en 2 años. Hombre, a mí lo del ya me parece un poco pretencioso, porque básicamente podrá impulsar algo la economía una vez que la gente cobre la nómina de enero, y que yo sepa todavía no va a cobrar ninguno. Cuando se cobran nóminas de enero, las diferencias que haya por retención evidentemente irán a consumo en su mayoría, sobre todo porque son cantidades mínimas. O sea, pensamos realmente que aunque las cifras sean muy espectaculares, estamos hablando de millones de asalariados. Supongamos que un trabajador medio cobra 20, 30, 40 euros más en un mes, pues evidentemente esa cifra va a consumo. Que de ese consumo se acabe derivando una especie de reactivación económica, a mí me parece un poco aventurado realmente. Más de lo que dice Miguel Ferre. Francisco, por un lado proporciona mayor nivel de renta a los contribuyentes y construye un entorno empresarial mucho más competitivo. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que la modificación se ha hecho exclusivamente en los impuestos directos. Los impuestos directos vienen a ser algo así como un 54% de la recaudación, mientras que los indirectos vienen a ser como un 46%. Donde nos pegaron la subida más gorda fue en el IVA, que pasó de un 16 a un 21, y ese no se ha movido. Entonces, cuando las personas tienen una vía de ingreso y una vía de gasto, pues se puede gravar el ingreso o se puede gravar el gasto. Aquí grabamos las dos cosas. Luego, en muchos aspectos lo que hay es un impuesto doble, con una diferencia. Mientras que en los impuestos indirectos es progresivo el impuesto en función de lo que se gana, en los impuestos indirectos es al revés, porque se consume más en función de que la renta sea baja, y según va creciendo la renta es cuando se consume proporcionalmente menos. Luego, lo que puede aliviarse, entre comillas, por un lado, en la bajada, sobre todo de las rentas más bajas, pues se compensaría o se perjudicaría con el impuesto sobre el IVA, que está agravando el consumo, que se quejan muchísimo además los comerciantes, porque dicen que la subida de precios no tienen solo ellos la culpa. Es decir, que si nos comparamos con antes de la subida de los impuestos, ¿estamos mejor o estamos peor? Estamos peor, estamos peor. En todos los impuestos. En todos. Pablo, esta reforma fiscal rebaja el impuesto de sociedades
lo hará progresivamente hasta 2016 del 30 al 25%. Se sitúa por debajo de lo establecido en países como Alemania, Francia o Italia. ¿A las empresas les va a beneficiar esta reforma fiscal? Bueno, tiene esa homogenización que no bajada, porque ya había muchas empresas que estaban tributando el 25% por debajo. Tiene también muchas matizaciones, indudablemente. Va a beneficiar siempre cualquier matización que baje un poquito el tipo de gravamen, va a beneficiar a la empresa y reactivar un poquito, indudablemente, la actividad económica. También pensamos, vinculándolo nuevamente a la bajada del IRPF, que tiene un doble efecto. Indudablemente va a redundar inmediatamente en el bolsillo de los contribuyentes, aunque de una manera muy diminuta. Son muchos los contribuyentes, estamos hablando, yo no creo que en la mayoría lleguen ni siquiera a 30 euros al mes lo que van a tener. Pero sí tenemos un efecto, creo yo, que también es lo que a lo mejor persigue el gobierno, de confianza, ¿no? Hemos revertido el tipo de medidas que estamos adoptando. Eso quiere decir, o la gente puede percibir, que la cosa o la situación económica está un poquito mejor, o las previsiones son un poquito mejores, con lo que recuperamos un poco de confianza, que es lo que en estos años de crisis también hemos achacado a la sociedad, ¿no? Esa falta de confianza para incentivar el consumo y que todos salgamos adelante. Porque se trataría más de una medida subjetiva que objetiva, aunque hay cifras concretas. Yo, por ejemplo, iba a dar ahora la de los autónomos, 58.500 en toda la provincia, base de nuestro tejido empresarial en Granada, pagarán un 15% de IRPF frente al 21% que pagaban hasta ahora si ingresan menos de 12.000 euros al año. Ya se retendrán. Les retendrán. Claro, pero haz la cuenta. Gana menos de 12.000 euros al año. Ajá. Si a 12.000 euros al año era una retención del 15%, estamos hablando de 1.800. Si se le hacía del 21%, estamos hablando de 2.500. O sea, estamos hablando de que a un autónomo van a retenerle 50 euros menos al mes. Hombre, un Ferrari no se compra. Es decir, vamos a ser serios. Es decir, la reforma es muy matizable. La reforma es electoral porque este año votamos no sé cuántas veces. Entonces es una forma de presentar ante la sociedad que vamos a reducir la presión fiscal. Pero como dice Francisco, la presión fiscal en España es muy elevada. Y además España tiene un sistema impositivo muy complejo, porque decía ahora mismo las sociedades del IBEX, ninguna paga más del 10% porque se acogen a 50.000 deducciones, inversiones en terceros países, etcétera. Es decir, el sistema fiscal español realmente tiene necesidad de una reforma en profundidad. El problema cuál es que se ha usado siempre como un elemento de política económica coyuntural. Es decir, aquí tú no puedes hacer una inversión a 20 años pensando que tiene un sistema fiscal que te permite hacer algo, porque lo puedes cambiar no sé cuántas veces. Es decir, en España la fiscalidad se ha cambiado en infinidad de ocasiones. La subida del IVA es una cuestión meramente coyuntural. Subimos el IVA, pues mire usted, perjudicamos el consumo. Decíamos antes 30 euros o 50 euros el autónomo. Hombre, es que si me lo gasto en consumo, el 20% de eso es IVA que acaba en las manos del Estado. O sea, el Estado me quita 50, pero se asegura recuperar mínimo 10, más lo que luego cobrará vía beneficio el comerciante, en fin, que no es tampoco una situación como para, no sé, echar la Hay campana, incluso algunos analistas que han calificado esta reforma fiscal como de guiño a los ricos. Yo no apostaría por esto, por mucho que miro el tipo más alto, es verdad que se baja un poquito, pero el rico, de verdad, el rico, se ríe del impuesto sobre la renta, porque en el momento que superas una determinada cifra que tú consideras que la imposición se está quedando más de lo que debería según tu manera de pensar, pues ya se busca uno sociedades, se busca uno de tal manera que la sociedad ya son varios y partimos entre varios, etcétera, etcétera. Se busca mecanismos. No hablemos ya de los ricos, muy ricos, que tienen sus negocios en otros países y en paraísos fiscales. Entonces, aquí a quien se da leña al mono siempre a la clase media. Y claro, la dinámica de un país está en función de la fortaleza de sus clases medias. En tanto y en cuanto perjudiquemos lo que estamos quitándole el dinamismo a la economía. La clase media, que la gran vapuleada, ¿no?, de los últimos años y de la crisis. ¿Tú estás de acuerdo con ese lema de guiño a los ricos, Pablo? Bueno, estoy de acuerdo con el profesor Martín Recuerda, indudablemente. No se les toca, es decir, también si hacemos un análisis de la aplicación, tanto por los tipos de gravamen como por otras exenciones y otras partes del impuesto que se han tocado, es verdad que también a mayor renta llega un momento, superando esa barrera de la clase media, que la reducción respecto a lo que se estaba pagando es incluso superior, ¿no? Al final es un guiño, yo creo, a los ricos, sí, pero también a la clase más baja, ¿no?
con las consecuencias que eso tiene en el corto plazo y en el año electoral como en el que podemos estar. Según Ferre, la rebaja de impuestos es plenamente compatible con el escenario de consolidación fiscal y reducción del déficit pactado con Bruselas. Eso es inconcebible. Es decir, España va a emitir este año, cada día, 150 millones de euros de deuda, que no es tontería. Al final del año, España va a deber 55.000 millones de euros más de lo que debía el día 1 de enero. Con lo cual ya nos vamos a 1 billón, casi 100.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. Es todo el PIB del país. Si el señor Ferre piensa que con una reducción fiscal tan mínima como esta, el país puede crecer un 4, un 5, un 6%, pues vale, por mera relación conceptual entre cociente y dividendo y divisor, va a obtener que la deuda ha bajado del 100% al 95% del PIB, pero va a seguir debiendo lo mismo. El problema es que España en 2020, según la reforma constitucional solicitada desde Bruselas y aprobada por el Congreso, necesita tener equilibrio presupuestario. Este año hay déficit, si no hubiera déficit no incrementa la deuda en 55.000 millones. Pero es que además el problema reside en que tiene muy poco tiempo para reducir la deuda de ese 100%, que puede ser un 95%, por una mera cuestión de cálculo contable, al 60% que establecen los criterios de la Unión Europea. Es decir, no es concebible. Si tendremos que generar una inversión, o sea, una cantidad tan grande de economía y de actividad nueva para que vía impuestos el gobierno lo recuperara, que no es muy concebible. Otra cosa es que 2020, aunque queden 5 años, a efectos políticos es un mundo. Es un mundo porque es otra legislatura. En la línea que hablábamos de si es una medida más subjetiva, ¿no?, para generar confianza y demás, pues ya se están anunciando, apenas hace unos días que se ha comenzado a aplicar la nueva rebaja de impuestos, la reforma fiscal, y ya se están anunciando más. De hecho, volvemos otra vez al secretario de Estado de Hacienda, Ferre, Miguel Ferre, anuncia que si debido a la mejoría de la actividad y en esto a Hacienda le apoya el Ministerio de Economía, Luis de Guindos, efectivamente también es muy optimista, se recauda más y la presión fiscal se eleva por encima del 38 y el 39% del PIB, se podrían bajar los tipos impositivos de nuevo. Eso suena un poco como el cuento de la lechera, ¿no? Sí. Yo creo que hay una cosa clarísima, lo ha dicho Luis, que es que el nivel de deuda, que era muy bajo en España, se ha incrementado hasta igualarse al PIB. Con esto podríamos sacrificar a una o a varias generaciones de españoles que van a verse constreñidos con todas estas medidas de recorte si seguimos por esa política. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Que Europa está cambiando. No sabemos si la presión de Syriza o la presión de Podemos, en lo que sea. Lo cierto es que la gente ya no aguanta más, porque el peso de la crisis se ha hecho recaer en los más débiles. Y eso llega a un momento que, bueno, no puede uno decir, es que hay familias que llevan años sin que entre ingresos por su casa, porque eso es imposible. Tiene que comer, hay unos mínimos vitales que tienen que cubrirse. Luego, ¿qué pasa cuando se le aprieta a la gente demasiado? Que se va a la calle, que se inclina por partidos que en condiciones normales pues no se hubieran inclinado porque no le parece ni racional lo que dice, pero que en ese momento, frente a quien no da esperanza y al que sí le da, pues la verdad es que me voy por el que me da esperanza. Esto que está complicando la gobernabilidad de España, por tanto, hacer predicciones por parte del gobierno actual, que no sabemos si dentro de un año va a seguir, porque va a haber un queso gruyère en España de partidos donde nadie va a ser hegemónico, pues la verdad es que es hacer un brindis al sol. Reforma fiscal, sí, Luis. El propio gobierno la semana pasada daba un dato en el Congreso de que hay 728.000 familias en España que no han recibido ni un solo euro de ingresos durante 2014, lo que dice Francisco. Es decir, eso es implanteable. Es decir, yo creo que bastante haría el gobierno, este gobierno y cualquier gobierno, ni cualquier nivel, con ponerse como objetivo que la economía creciera y que se creara empleo y empleo de calidad, como para anunciar ahora reformas fiscales dentro de 2, 3, 5 años, pues no sabemos ni siquiera cómo va a funcionar esta, ¿no? Claro, yo le iba a preguntar ahora también a Pablo, ¿no? Reforma fiscal tras reforma fiscal, ¿eso es asumible? O sea, ¿se puede encadenar una serie de reformas fiscales tanto a nivel del aparato técnico burocrático como del ciudadano, como, no sé?
Es complejo y como comentaba también antes con el compañero Luis, además puede crear una cierta inseguridad jurídica a la hora de acometer inversiones o de hacer una planificación financiera y fiscal, tanto de los contribuyentes personas físicas como de las sociedades. Yo quería hacer también una puntualización, lo que había estado hablando, bueno, una opinión. En esa relación en la que vamos a obtener el déficit del país, indudablemente, no tenemos los ingresos y los gastos, estamos ahora hablando de una reforma fiscal que lo que va a hacer, bueno, pues intenta incentivar o fomentar esa bajada de impuestos, ¿no?, que pueda incrementar un poquito la economía y con ello se espera que se recaude un poquito más. Yo creo que sigue habiendo una asignatura pendiente importante que es la rebaja del gasto al final, ¿no? En todo momento trasladamos a los contribuyentes que teníamos que corregir ese déficit que había en la economía a través de un incremento de los ingresos del Estado, cuando todavía faltan muchas partidas de gasto importantes, y ojo, aquí no entramos en educación, en sanidad, que es lo que a todos nos importa, sino que todos sabemos que hay mucha parte de la administración pública que es una fuente constante de gastos, que de ahí esa deuda, como bien indicaba, de esos 150 millones de euros de deuda que habrá que pedir día a día durante este año, a ver a dónde va destinado y si podemos ser un poquito más eficientes para que todos no tengamos que soportar. El problema reside justo ahí, es decir, durante la crisis que han hecho las familias, se reducieron los ingresos y automáticamente reducían los gastos. Además, eso es algo que ya hace un siglo anunció un economista alemán, que era Engels, que será la famosa ley de Engels, de que todos ajustamos nuestro gasto a nuestro nivel de ingreso. Pero el Estado no lo hace, ¿por qué? Porque tiene el BOE. Entonces, como tiene el BOE, el Estado resulta más fácil incrementar sus ingresos artificialmente vía impuestos, pero la forma más sencilla de reducir el déficit es reducir el gasto. ¿Se afronta una reducción del gasto? Pues en ninguna administración y en ningún nivel. Sinceramente, en ninguna. Seguimos teniendo un déficit importante porque el nivel de gasto del Estado no se ha modificado en absoluto. Y como decíamos antes, la deuda se ha multiplicado en los últimos 7 años por 3. Ha pasado de un 33 a un 100% del PIB, de 300 y pico mil millones a 1 billón. A mí eso sí me preocupa, porque eso sí es hipotecar a todo el mundo durante mucho tiempo. Es decir, España no tenía un nivel de deuda como este de 1912. Y hay que reconocer que no es el mejor momento para compararse. Lo decía Francisco, ¿no? Varias generaciones a lo mejor hipotecadas por la enorme deuda. Bueno, nos aprovecharemos de estos eurillos, sean 30, 50, de la reforma fiscal, siempre pensando que son necesarias otras medidas, muchas de ellas estructurales, para mejorar la economía de un país, en este caso la española. Gracias, Francisco, Luis, Pablo. Hoy estamos muy atentos al tiempo. Hemos tenido una gran nevada en las últimas horas, de hecho la principal en lo que va de temporada. Hay varias carreteras afectadas en las que se necesitan cadenas. Por ejemplo, la carretera Sierra Nevada, precisamente, ya en el kilómetro 12, a partir de ahí se necesitan cadenas. Atención, porque, como digo, hay varias carreteras afectadas, entre ellas esa que estamos viendo, la A92, porque hoy se conjuga nieve. Es verdad que ha subido un poco la cota con respecto a ayer, a partir de los 1100 metros es cuando va a nevar, pero se conjuga, como decía, la nieve con la lluvia y con la niebla en varios puntos de la provincia. Vamos con la previsión para hoy. La masa de nubes más activa se desplaza por la mitad sur peninsular, avanzando ligeramente hacia el centro, dejando lluvias y nevadas localmente intensas. Por el norte la nubosidad se extiende y reactiva también las lluvias. En Granada continuarán las precipitaciones, sobre todo durante la mañana. No se descartan chubascos localmente intensos a primeras horas del periodo. La cota de nieve se situará en torno a los 800 metros y las temperaturas mínimas subirán un poco. Por la tarde quedarán nubes, pero las precipitaciones remitirán. En zonas elevadas podrían quedar chubascos aislados. Se abrirán muchos claros por el poniente y quedarán los cielos al final poco nubosos. Máximas sin cambios y ambiente en general frío. Respecto a la previsión del tiempo, en Sierra Nevada aparecerán precipitaciones en forma de nieve durante todo el día. La cota de nieve estará en torno a los 700 metros y soplará viento muy fuerte del oeste. Y cuidado porque hay riesgo de congelación. Durante la jornada de hoy seguirán las lluvias en el este peninsular y serán intensas en la montaña. También se mantendrán las precipitaciones del Cantábrico. La cota de nieve se situará entre los 500 y los 700 metros. Se irán abriendo claros por el oeste y las mínimas irán siendo más altas en el este. En el extremo oeste y Baleares se mantendrán los chubascos cada vez más débiles.